Shalom amigos, ¿cómo están? Para esta semana tenemos para allá o dos para shot. La primera sería Tazria, la número 27, y también veremos la número 28, Metzorah, pero comenzamos con Tazria. Esta la vemos en Levíticos 12 al 13:59. Bienvenidos, bienvenidas, soy Rudy Zelaya. Estamos con una para allá más, bueno, que en este caso serían dos, pero como siempre tenemos a nuestro invitado especial, el rabino Juan Pablo Osandón. ¿Qué tal, rabino? Bienvenido, ¿cómo está? Muy bien, Rudy, gracias por el saludo, gracias a toda la gente que nos sigue semana a semana. Aquí estamos una vez más, como vos bien dijiste, en este caso tratando la primera de las dos parashot de esta semana. Es la primera vez en el año en el que nos cruzamos con dos parashot juntas, es algo que suele pasar habitualmente en el calendario hebreo en algún momento del año. Hay algunas más, otras menos, depende un poco de cómo esté el calendario, si es un año de 12 meses, si es de 13 meses, bueno, eso puede generar variaciones. Así que bueno, esta nos va a tocar leer en conjunto. Así que empezamos con la primera de las dos, con Tazria. Sí, Tazria. Tazria, rabino, ¿qué significa Tazria, rabino? Bueno, es una muy buena pregunta, ¿sí? Porque Tazria tiene que ver con, digamos, algo que está relacionado particularmente con una situación, ¿cómo decirlo? A mí no me gusta mucho usar estos términos en español porque a veces pueden llegar a algunas confusiones, pero en una situación de impureza. En este caso particularmente está hablando de aquella mujer que concibe, ¿sí? A un hijo y que entra en este estado de impureza, ¿no? Tazria tiene que ver con la idea de concebir, con la idea de bueno, justamente de dejar semilla, que es de donde viene la raíz de esta palabra, ¿no? Sí, exacto. Estaba viendo que son tres o cuatro situaciones que veremos acá, ¿verdad? En caso de que sea un niño el que da a luz la mujer, o en caso de que sea una niña que da a luz también una mujer, y el lapso de tiempo que deben esperar en caso de querer tener relaciones sexuales después de haber dado a luz. Bueno, comenzamos entonces, dice Levíticos o Vayicra 12, 1 y 2, y habló el Eterno a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, la mujer cuando hubiere concebido y dado a luz un hijo varón, Ujú. quedará impura 7 días, igual que los días en que está separada del esposo, por su enfermedad mensual quedará impura. Aquí tenemos o comenzamos con las leyes de la pureza, quizás, ¿verdad, Rabino? Dice que la mujer queda impura después de dar a luz, ¿verdad? Y que debe estar separado del esposo los 7 días, ¿verdad? Que no debe tener relaciones sexuales mientras o después de haber dado la luz, de la misma manera que cuando está menstruando, ¿verdad? Durante 7 días. ¿Cómo vemos esto? ¿Cómo se ve esto en el mundo judío, mejor dicho? Excelente, excelente pregunta. Creo que es un tema que le interesa a mucha gente y un poco desconocido, obviamente, del mundo Sí. judío, porque al ser un tema de la intimidad, no es que uno anda hablando acá libremente de estas cosas. Primero que todo, quiero hacer una aclaración respecto a la traducción que vos estás usando. Creo que dijiste algo así como enfermedad menstrual. Eh, Sí. no, no es correcto, más que nada por la connotación negativa que tiene la palabra enfermedad. Y por eso al comienzo arranqué diciendo que a veces me cuesta un poco utilizar ciertos términos en español porque connotan negativamente ciertas cosas que en la tradición judía no son así. La pureza y la impureza, que es como normalmente se suele traducir los términos tahor y tamé, ¿sí? No tienen que ver ni con suciedad, ni con enfermedad, ni con ninguna de estas situaciones que, como vuelvo a repetir, en español tienen una connotación bastante negativa, ¿sí? El estado de tamé o tahor, de impureza o pureza, en la tradición judía tiene que ver con que una persona esté apta o no para realizar determinadas cosas, ¿sí? En muchos casos, en la gran mayoría de los casos, tiene que ver con cosas rituales, ¿sí? En algunos casos tiene que ver con cosas de su vida cotidiana y o de su intimidad,
¿sí? El periodo menstrual, en el caso de las mujeres, y la emisión seminal en el caso de los hombres, porque la Torá trae los dos temas, ya llegaremos oportunamente al segundo, son situaciones que dejan a una persona en un estado de no aptitud para realizar ciertas cuestiones rituales, y en el caso particular de la mujer, para tener intimidad con su marido. ¿Sí? Porque en la tradición judía la intimidad de una pareja concebida a través del matrimonio, ¿sí? De un kiddushim, tiene un estatus de santidad muy importante. Entonces también hay reglas para tener en cuenta cómo y de qué manera esto se tiene que llevar adelante. ¿Sí? Entonces, por eso es que el texto dice que va a estar impura, no apta, durante un periodo de 7 días, igual que cuando está en periodo menstrual alejada de su marido. Porque normalmente cuando una mujer entra en periodo menstrual y se estima que lo normal son unos 7 días, durante ese periodo no puede estar en contacto íntimo con su marido, ¿no? Así que básicamente a eso es a lo que se refiere. Sí, entonces también aplica para no tener relaciones sexuales cuando está en su periodo mensual la mujer, es decir, porque hay sangramiento, Rabino. Sin embargo, Exactamente, la sangre, justo la vez pasada cuando estuvimos viendo el tema de kashrut, de algunas leyes de la dieta kosher que sí, aparecieron en la Torah, habíamos visto que la sangre tiene dos estatus. En tanto y en cuanto está dentro del cuerpo es vida, porque es lo que nutre al cuerpo. En cuanto sale del cuerpo es muerte. Y cuando uno entra en contacto con la muerte en la tradición judía, entra en estado de tamé, de impuro. Y por eso es que su vida se ve limitada a que ciertas cuestiones de la cotidianidad no pueden ser realizadas y algunas cuestiones rituales también. Una persona que estaba en estado de tamé, de impureza, no podía llevar sacrificios al templo y demás cuestiones, ¿no? Hoy en día en la sinagoga eso es diferente. En el caso de los hombres está completamente abolido, en el caso de las mujeres depende un poco del movimiento, hay diferentes interpretaciones, pero digamos, claramente se trata de eso, de poder o no poder hacer determinadas cuestiones, no mucho más que eso, y obviamente hay un proceso para salir de ese estado y de esa situación. qué buena la aclaración, Rabino. A eso se debe entonces por la cual no le era permitido o no es permitido tener relaciones sexuales mientras está en su periodo de sangramiento. Perfecto. Exactamente. Bueno, aquí aparece la situación de que cuando dé a luz a una niña va a ser lo mismo, es decir, un niño 7 días más 33 días, eso hacen 40 días, Rabino. Volvemos otra vez al número 40. Al Y tema de luego, sí, que básicamente es lo que hoy en día se sigue manteniendo en general de restricción de una mujer que ha pasado por un parto. Digamos, ya la Torá contemplaba esto con anticipación, ¿no? sí, 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 pero si el caso, si es una niña a quien da a luz, Rabino dice que va a permanecer impura 2 semanas. Es decir, el doble de que cuando es niño y 66 días más, es decir, 80 días más, el doble de los 40 para el caso del niño, Rabino. ¿Cómo se entiende esto? Exactamente. Este es uno de los grandes misterios de la Torá, Sí, que ya hemos explicado en varias oportunidades la diferencia entre Jukim y Mishpatim. Mishpatim, leyes en general que uno rápidamente le puede encontrar una explicación racional y que hoy en día forman parte incluso de la ley civil de los países, porque son cosas lógicas, obvias, ¿sí? Y otras que digamos, uno no tiene una explicación de por qué. Simplemente la Torá nos ha comandado a tenerlas en cuenta, ¿no? Y a generar, obviamente, el cumplimiento de acuerdo a lo que la Torá nos manda. Esto tenía que ver con la presentación de, bueno, ciertas korbanot, ¿no? Ofrendas que realizaba la mujer que había pasado por una situación de parto, ¿sí? Y bueno, se establece esa diferencia para el momento en el que la mujer puede acceder al templo.
para presentar eso, depende si haya tenido un varón o una hija. Hoy en día en la ley judía el tiempo es indistinto de que haya tenido una mujer o un varón, es el mismo tiempo, que es el de la cuarentena, lógica, médica, que es, digamos, recetada a cualquier mujer que haya pasado por un parto. Casi que depende más que de lo que prescriba el médico, Rabino. En general sí. Hoy en día, obviamente, como no tenemos sacrificios, Sí. no hay no hay que ir al templo. Hoy en día esto tiene mucho más que ver con cuestiones relacionadas con el cuidado de la salud de la mujer, el cuidado de su intimidad con su marido, que las cuestiones que tienen que ver con lo ritual, que en eso ya está completamente legislado, ¿no? Perfecto. Y entonces, Rabino, ¿tiene algo esto que ver con la perfección moral y espiritual o la pureza y la impureza con la vida espiritual? ¿Se puede tomar algo de ahí? Bueno, completamente tiene que ver, no solamente con la vida espiritual, sino con el cuidado del prójimo, especialmente en los ámbitos de mayor intimidad, ¿no? En lo que tiene que ver con lo ritual y lo que la Torá nos quiere enseñar con esto es que uno no siempre puede estar eh, al 100% con las cosas que para uno son buenas. ¿Sí? ¿Por qué quiere decir esto? Que si a vos hay algo que te gusta, que te hace bien, lo haces todo el tiempo, va a llegar un momento que te van a pasar dos cosas. O te vas a aburrir, ¿sí? Y ya no vas a tener más ganas de hacerlo, o te va a dejar de parecer bueno y va a perder su valor en tu vida, ¿no? En el caso de los korbanot, de las ofrendas, de los sacrificios, ¿sí? Si una persona puede ir a ofrendar en cualquier momento, en algún momento el sacrificio pierde sentido. Ajá. ¿Sí? Y en el caso de la intimidad también es un poco lo mismo, ¿no? Más allá de que uno tenga por ahí la suerte de tener una pareja a la que ama, de la que está profundamente enamorado, etcétera, etcétera. Hay ciertas cuestiones en el vínculo en una pareja en donde hay cosas que se hacen en determinados momentos y hay cosas que se hacen en otros momentos. La Torá entiende con una sensibilidad que la verdad asombra para la época, ¿sí? En la que fue entregada, que cuando la mujer está en su periodo menstrual necesita tranquilidad. ¿Sí? Entonces le pone esta norma, por un lado, para que la mujer pueda tener la tranquilidad que se merece en este momento del mes tan especial, y por otro lado, para que también se genere en la pareja una especie de extrañamiento, ¿no? De que cuando este periodo pase, la pareja vuelva a reencontrarse, ¿no? Y obviamente eso mantiene viva la llama de la pareja, la gente digamos que conoce y cuida estas leyes sabe de lo que estoy hablando porque es algo que realmente genera un sostenimiento del romanticismo y del amor de la pareja muy grande en un plazo muy largo, ¿no? Interesante, Rabino. Muy, muy interesante como lo plantea. Bueno, pasamos al siguiente versículo y dice, y al octavo día será circuncidado el niño en la carne de su prepucio, Rabino. ¿Por qué al octavo día? Creo que ya le había preguntado algo antes de esto mismo. ¿Por qué al Sí. octavo día? ¿Será que en ese octavo día los niveles de dolor bajan o a qué se debe, Rabino? Bueno, a ver, primero tenemos dos cosas. Una relacionada específicamente con el tema de la Torá. Esto ya viene de la época de Abraham, ¿no? Acá Sí, la Torá vuelve a traernos esta mitzvah que ya desde la época de Abraham se venía cumpliendo. Y aunque Abraham se circuncidó de grande, sí circuncidó a Isaac a los 8 días, ¿no? sí. Y desde entonces ha quedado prescripto ese plazo. Hay varias cuestiones, algunas que tienen que ver con lo espiritual, que tienen que ver que si un niño es circuncidado a los 8 días, ya pasa por lo menos un Shabbat en este mundo, ¿sí? Lo cual espiritualmente para nosotros los judíos es muy importante, ¿sí? Y después desde el punto de vista clínico-médico, hoy en día que sabemos muchas más cosas que en la época de la Torá la gente quizás no sabía, ¿sí? Es un tiempo óptimo para el niño porque específicamente la zona del prepucio, que es la zona circuncidar,
no tiene un montón de vasos y extensiones sanguíneas que se desarrollan después, ¿sí? El cuerpo humano no sale completamente desarrollado, hay un montón de cuestiones que se siguen desarrollando después de que el niño ya nació, y esta es una de ellas. Entonces, circuncidar en este plazo es muy adecuado porque prácticamente no hay sangrado, prácticamente no hay dolor, ¿sí? Y bueno, obviamente eso es súper conveniente, ¿no? Ya si se extiende mucho el plazo, ya hay que recurrir a cuestiones de quirófano, ya con otros cuidados, ¿no? Que puede pasar quizás por cuestiones de salud del niño, si no ha nacido con el peso adecuado, si ha tenido alguna enfermedad en el nacimiento, alguna cuestión médica que el médico dice no es óptimo que lo haga en este momento, bueno, se pospone, pero sí, obviamente ya después si uno deja pasar mucho tiempo, ya hay que tener otros cuidados sobre eso. Ah, ok, entonces idealmente debería ser al octavo día, por lo que explica, y además porque lo hizo Abraham también con Isaac, ¿verdad? Eh, tengo entendido que en Estados Unidos al nomás nacer les preguntan a los padres si quieren que le quiten el prepucio del pene, ¿verdad? O circuncidar al niño, porque se dice que a futuro, cuando ya el niño sea grande, ya tenga edad como para tener relaciones sexuales, previene enfermedades, Rabino. Es cuestión de higiene, ¿verdad? En cuanto a las relaciones sexuales. Sí, hay muchas cuestiones que médicamente después se fueron descubriendo con el avance de la ciencia respecto a la prevención de enfermedades, de higiene e incluso de cuestiones de más ya de más adulto como próstata y demás cuestiones que uno ya cuando es más grande en su vida empieza a quizás a sufrir un poquito más. Las personas que están circuncidadas tienen menor tendencia a padecer de estos temas. ¿Sí? Eso está ya muy, muy, muy comprobado. Así que obviamente es un beneficio espiritual y es un beneficio clínico, ¿no? Y Rabino, yo tengo entendido que los judíos siguen este mandamiento, igualmente los musulmanes, porque provienen o descienden de Abraham, ¿verdad? Y de ahí proviene. Sin embargo, en el mundo católico y cristiano, que también decimos que tenemos a Abraham como nuestro padre, no lo hacemos. Pero por lo que hemos hablado, que hemos conversado, debería ser por cuestión de higiene, incluso ya de adultos se hacen o se practica esta circuncisión, Rabino, ya de adulto. Bueno, ahí ya se requieren otras cuestiones médicas, ¿no? Hay que recurrir a un neurólogo, en un quirófano, ya con un profesional de la medicina que interviene. En el caso particular de nosotros los judíos, esto lo hace un moel, que es una persona que se dedica específicamente a hacer circuncisión. Puede ser rabino o no, puede ser médico o no. Sí tiene que tener un conocimiento profundo de la técnica que se necesita para hacer esta pequeña intervención. Y es algo que se hace con absoluta normalidad, digamos, desde hace miles de años y no suele haber mayor inconveniente en el tema. Sí, perfecto. Bueno, el siguiente punto, a ver, Rabino, tiene que ver con la enfermedad de la piel, de la lepra, ¿verdad? Ujú. Dice Levíticos 13:2, cuando la enfermedad en la piel de un hombre sea muy grave, que tenga manchas blancas que parezcan nevada en la carne de su piel y la enfermedad se extienda en la carne de su piel, será llevado al sacerdote. Luego dice, el sacerdote mirará la mancha en la piel del hombre y si la mancha en la piel de su carne es blanca y en medio de la mancha hay una mancha roja, será llevado al sacerdote. Estas enfermedades, rabino, en ese tiempo se dice que eran generadas por el Lashon Hara, es decir, hablar mal de otra persona. Y lo vimos con la hermana de Aarón, ¿verdad? En ese momento que también le dio como lepra, Rabino. ¿Cómo se debe entender esa enfermedad, Rabino, en ese tiempo y cuál podría ser ahora en la actualidad? Excelente, excelente pregunta. En general, esto se suele traducir como lepra, pero no es lepra. La enfermedad en hebreo se llama tzarat, Sí, ¿sí? Y va a abarcar todo el tema de la lectura de la Torá desde aquí hasta inclusive la segunda para allá de esta semana, que es Metzorá. De hecho, exacto. Metzorá es el que tiene Tzarat, ¿sí? Ok. Eh, es una enfermedad que tiene unas características un poco particulares
es parecida a la lepra en la cuestión cutánea, en la cuestión de que sale en la piel, ¿sí? Que tiene manchas blancas, que en ese sentido es parecido a la lepra, pero tiene una característica que creo que no tiene ninguna otra enfermedad, que se pasa a objetos materiales. ¿Sí? Las manchas empiezan en el cuerpo de la persona, pero después se pueden extender a sus paredes, a sus pisos, a su mobiliario en las casas. Digamos, es algo que claramente no pertenece al mundo de las enfermedades que nosotros conocemos. ¿Sí? Si a mí me sale un grano, no le va a salir un grano a mi mesa, digamos. Todos Sí, sabemos que eso no funciona así. Ese es el motivo por el cual los rabinos han entendido que la Tzaharat no es simplemente una enfermedad en el sentido normal de la palabra enfermedad, sino que tiene que ver con una cuestión espiritual que se extiende mucho más allá de uno, ¿no? ¿Y qué es, según la tradición judía, lo que se extiende más allá de uno? Lo que uno saca por la boca, lo que uno habla, ¿sí? Lo que uno habla tiene un impacto enorme, la tradición judía le da un peso enorme, ¿sí? De hecho, daber, que es hablar, ¿sí? Y dabar, que es cosa, tienen la misma raíz en hebreo, ¿sí? O sea, la tradición judía le da a la palabra el peso de una cosa que sale de tu boca con la cual vos podés incluso golpear a alguien, ¿sí? Como si fuera una cosa material. ¿Sí? Entonces, por eso se lo ha ligado al tema de lo que vos bien mencionabas en la Yonarra, el maldecir, para traducir este concepto del hebreo, que es lo que hablando en salvadoreño llano llamamos chambre, digamos, ¿no? sí, O sea, hablar mal de alguien sin tener ningún fundamento o difundir alguna noticia que en realidad no estamos seguros si realmente fue así o no. Y ese tipo de cosas se esparcen. Nosotros, o sea, cuando uno lo hace, lo esparce como justamente se muestra la tzarat en la Torá, ¿no? sí, interesante, ¿verdad? Para que la gente también tuviera mucho cuidado en no usar la palabra en hablar en mal de las demás personas, ¿verdad? Yo creo que eso es pertinente hoy en día también no hacerlo, porque de alguna u otra manera dañamos a la otra persona y nos dañamos a nosotros mismos también, ¿no, Rabino? No, es que fíjate, mirá qué importante, el Talmud llega a decir que la Yona Ra es equivalente a la idolatría, o sea, estamos hablando de la transgresión más grave dentro del mundo judío y la equiparan junto con ella, ¿no? Y también tenemos otra mención muy conocida de la tradición judía que dice que cuando una persona comete un acto de la Yona Ra, está generando tres víctimas al mismo tiempo, que es el que es víctima del chambre justamente, Sí, ¿no? El que lo repite y el que lo escucha también. Porque no vale decir, ah, no, a mí me dijeron, pero yo no sabía. No, no, vos te prestaste a escuchar algo de lo cual no estabas seguro si realmente se estaba hablando con fundamento o no. Entonces, ojo con eso, ¿no? No hay excusas para esta situación. sí, con solo el hecho de estar participando, escuchando, ¿verdad? Ya, Exactamente. ya no es correcto. Bueno, Rabino, también aquí se separaba a las personas que tenían esta enfermedad, esta Sahara, como usted lo denomina, ¿verdad? Que era parecido a la lepra, lo separaban, lo quitaban de la comunidad. ¿Se regaba esto, era Rabino? ¿O por qué? ¿Cuál era la intención de separarlos? Sí, se contagiaba, se Ah, contagiaba. contagioso. Y desde un punto de vista, continuando con lo simbólico de la Yona Ra, ¿no? Desde un punto de vista comparativo, también la persona que esparce el chisme, que esparce el maldecir, en algún momento también es una persona que termina aislada, ¿no? Porque Sí, si yo voy y cuento algo tuyo, y vos después te enterás, y después cuento algo del otro, y también se entera, y cuento algo de otro, y también se entera, y la gente se va enterando que yo todo el tiempo estoy hablando cosas de las demás personas, ya en algún momento ya nadie me va a hablar, digamos, ya, porque nadie me va a querer contar nada, porque yo al final ando por ahí desperdigando todas las cosas, porque incluso, ojo, incluso aunque sean verdad, no es simplemente mentira, ¿no? Incluso aunque sean cosas que son verdad, uno no tiene por qué estar hablando de otras personas.
¿no? Entonces, es un tema muy, muy delicado para la tradición judía. Perfecto, perfecto. Y entonces, Rabino, también vemos que esto requería de una intervención del sacerdote, de una autoridad espiritual. O sea, no era simplemente que ya le sucedía y hasta ahí nomás, sino que también tenía que intervenir el sacerdote. Y ahora, ¿cómo debe ser ahora? ¿Cómo interpretamos eso ahora, Rabino? Bueno, el sacerdote intervenía como una especie de observador, podríamos decir hasta médico. Probablemente había sacerdotes que estaban capacitados para esto, quizás no todos los sacerdotes hacían esta tarea, pero bueno, sí, había un trabajo del sacerdote, del Cohen, en detectar la enfermedad, en generar este aislamiento, en controlar a la persona, pues no es que se la aislaba y se la dejaba abandonada a su suerte, en controlar a la persona durante el proceso de aislamiento y luego reintegrarlo nuevamente a el campamento. Hoy en día es el tema de la Yonah Rah creo que es por un lado más sencillo y por otro lado más fácil. Sencillo en el sentido de que vos sabés si estás hablando algo bien o mal de una persona, vos sabés muy bien qué es lo que está diciendo, sabés si tiene fundamento o no tiene fundamento, ¿sí? Sí, Y más difícil porque lamentablemente por nuestra propia condición humana a veces nos es muy complicado dejar de generar este tipo de situaciones en las que uno desperdiga información de la que no tiene ningún fundamento o que no es cierta o que directamente no debería contar. es verdad. Interesante, Rabino, pero aquí ya estamos casi que adentrándonos en la siguiente para allá, Metzorah, porque vamos a hablar más a profundidad sobre la Sahara o la lepra, ¿verdad? Y todas las condiciones de los sacerdotes al respecto, ¿no, Rabino? Exactamente, en la segunda parte de la para allá de esta semana, que en realidad no es la segunda parte, sino que es otra para allá que se lee en conjunto, se sigue desarrollando este tema y bueno, ahí vamos a continuar hablando un poquito sobre esta cuestión en nuestro próximo encuentro. De acuerdo, entonces nos vemos en la próxima Metzorah, en la próxima para allá. Muchas gracias, Rabino. Hasta luego. Gracias a ti, Rudy, gracias a todos. Shalom. Shalom.